bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy otra receta más navideña. Les voy a compartir unas galletas de chocolate muy especiales que llevan un kiss, un chocolate en el centro. Espero que disfruten muchísimo de la receta y vamos a comenzar ya. Para nuestra receta vamos a estar utilizando la batidora con la pala. Vamos a agregar mantequilla a temperatura ambiente, muy importante que esté a temperatura ambiente para que se acreme muy bien. Vamos a agregar azúcar y azúcar moscabado o brown sugar, como la quieran llamar. Y vamos a batir muy bien estos tres ingredientes hasta que quede perfectamente acremado. Cuando acremó lo suficiente, vamos a empezar agregando los huevos uno por uno. Ya hasta que se incorpora, agregamos el siguiente. Voy a detener un poquito, recuerden que siempre a medio batido es importante detener y remover muy bien las paredes de nuestro vaso. Y voy a continuar batiendo y en cuanto esté incorporado los huevos voy a agregar la vainilla. Detenemos la batidora y vamos a mezclar aquí nuestros secos, que es harina, cocoa, un poco de cocoa, royal y sal. Y vamos a mezclar muy bien hasta integrar. A veces es normal que quede un poquito en el fondo, un poco de harina, pero no importa, ya le ayudamos bastante. Y ya con la batidora encendida en velocidad baja vamos a ir agregando la mezcla de secos. Y vamos a batir hasta que esté todo incorporado. En este punto detenemos y vamos a quitar de la pala toda la mezcla. Y vamos a revolver muy bien hasta el fondo para asegurarnos de que toda la mezcla quedó muy bien incorporada. Ya aquí tengo mi charola con papel de horno y voy a comenzar a formar unas bolitas de 1,5 pulgadas. Ahorita la masa está muy pegajosa. Primero voy a formar las bolitas y se ayudan de un cookie scoop mucho mejor. Y cuando ya tengo todas mis bolitas formadas, si ustedes van a trabajar con sus manos, les recomiendo que se pongan un poquito, si quieren, de mantequilla para que no se les peguen. Y ya que tienen sus bolitas, las vamos a llevar al refrigerador por 1 hora para que se endurezcan y poderlas pasar por el azúcar glass. Vamos a esperar entonces esa hora en el refri. Y una vez que ya pasaron el suficiente tiempo, nuestras galletas en el refri, si se fijan, ya no se pegan para nada. Aquí es donde las vamos a rolar en azúcar glass y las vamos a ir acomodando en nuestra charola. Y en este punto, cuando ya están listas, las vamos a llevar al horno por 12 minutos aproximadamente. Necesitamos que estén tiernas para poder, en cuanto salgan, como al minuto más o menos, enterrar el kiss que van a llevar en el centro. No lo podemos poner desde un principio porque el chocolate se fundiría dentro del horno, entonces hay que esperar a que estén tiernas, por eso no se deben de pasar del tiempo de horneado, sino las tienen que sacar cuando estén aún suaves. Entonces vámonos por 12 minutos al horno. Y una vez que ya salieron nuestras galletas del horno, vamos a esperar un minuto, entre 1 minuto y 2, a que enfríen un poquito para encajar los chocolates. Ya pasó ese tiempo, entonces vamos a comenzar a enterrar los chocolates. Y las vamos a dejar así hasta que enfríen por completo. Y así terminamos ya con nuestras galletas, que son súper lindas, súper fáciles de hacer. Y la verdad son unas galletas para Navidad y para cualquier época del año. Pueden adelantar un poquito el trabajo si ustedes forman las bolitas y así como las pusimos por separado, las congelan, ¿sí?
y una vez congeladas ya las pueden juntar dentro de una bolsa Ziploc todas. Y cuando quieran hornear las sacan, las acomodan en la charola, se esperan de 20 a 30 minutos a que ya no estén tan congeladas del centro, las rolan por azúcar y las hornean. Entonces es una manera muy fácil de adelantar su trabajo. Si quieren pueden hacer pruebas con algunas para ver cómo les funciona, pero es una manera que les va a servir mucho y les va a ahorrar mucho tiempo. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en lo que hagan. Muchas gracias. Creo que alguien está ansioso por comer galletas, pero estas galletas no las puedes comer tú, Henry, porque te hacen daño.